La historia de la Torre de Babel es uno de los relatos más cautivadores y profundos de la Biblia, una narrativa cargada de simbolismo que expone no solo las consecuencias de la soberbia humana, sino también el desafío directo a la voluntad divina. Este relato, que se encuentra en el capítulo 11 del libro de Génesis, nos transporta a una época en la que la humanidad, unida por un lenguaje común, decidió emprender una obra monumental con un propósito que reflejaba su orgullo y ambición: construir una torre que alcanzara los cielos. Este acto no era simplemente una demostración de habilidad o ingenio, sino un intento audaz de igualarse a Dios, desafiando su autoridad y desobedeciendo su mandato. Después del gran diluvio que arrasó con la tierra como castigo por la corrupción de la humanidad, solo la familia de Noé logró sobrevivir gracias a la misericordia divina. Ellos se convirtieron en los nuevos habitantes del mundo, portadores de la esperanza y la responsabilidad de comenzar de nuevo bajo la guía de Dios. El mandato divino fue claro y específico: debían multiplicarse, esparcirse por toda la tierra y poblarla. Sin embargo, con el paso del tiempo, los descendientes de Noé comenzaron a establecerse en distintas regiones, encontrando lugares fértiles y cómodos para vivir. Uno de estos lugares fue Babilonia, una tierra que hoy conocemos como Irak, rica en recursos y estratégicamente situada para el desarrollo de sus planes. En Babilonia, los hombres, impulsados por un espíritu de unidad que inicialmente parecía positivo, decidieron utilizar esa unión para llevar a cabo un proyecto ambicioso: edificar una ciudad y una torre cuya cúspide tocara el cielo. Este esfuerzo simbolizaba su deseo de dejar un nombre perdurable, de alcanzar la inmortalidad mediante sus propias acciones, y de evitar ser dispersados por toda la tierra, desobedeciendo la voluntad de Dios. La torre, hecha de ladrillos cocidos al fuego y unida con betún, no solo representaba un logro técnico impresionante para la época, sino también la arrogancia de quienes creían que podían alcanzar la grandeza por sus propios medios, sin la ayuda o el consentimiento de su creador. En su orgullo, aspiraban a ser recordados por las generaciones futuras, dejando su huella en el mundo como creadores de algo sin precedentes. Para materializar esta empresa, recurrieron a la innovación tecnológica de su tiempo. Decidieron fabricar ladrillos cocidos, mucho más resistentes que las piedras comunes, y utilizarlos junto con asfalto como material de unión, lo que garantizaba la solidez y durabilidad de la construcción. Así, se prepararon con determinación para llevar a cabo este proyecto colosal, convencidos de que su esfuerzo sería suficiente para alcanzar las alturas celestiales. Sin embargo, detrás de esta aparente hazaña de ingenio y unidad, se ocultaba una profunda rebelión contra la voluntad de Dios, un intento de los hombres por colocarse en el centro de su propio destino, apartándose de los designios divinos. La emoción y el entusiasmo llenaban el aire entre los habitantes de Babilonia, quienes se dedicaron con un fervor casi obsesivo a la construcción de su monumental torre. Día tras día, trabajaban con disciplina y entusiasmo, animados por la creencia de que su esfuerzo los llevaría a conquistar lo inconquistable. Estaban convencidos de que, a través de esta obra titánica, no solo lograrían alcanzar el cielo, sino que también cimentarían su unidad como pueblo, desafiando así el mandato divino que les ordenaba dispersarse por toda la tierra y llenarla. Este proyecto no solo era una hazaña arquitectónica para ellos, simbolizaba su poder como humanidad unificada y su capacidad para decidir su propio destino sin depender de la guía de Dios. Creían que su torre sería un emblema eterno de su grandeza, un legado para las generaciones futuras, y una prueba de que nada sería imposible si permanecían juntos. Pero detrás de este ímpetu de creación, se escondía un espíritu de soberbia y rebelión, una intención que no buscaba glorificar a Dios, sino al hombre mismo. Desde los cielos, Dios observaba a estos hombres y mujeres que, cegados por su orgullo, se alejaban cada vez más de su propósito divino. Él entendió que esta construcción, más que un simple edificio, era una manifestación de su desafío directo a su autoridad, un acto de arrogancia que, de permitirse, podría llevar a consecuencias aún más graves en el futuro. Sabía que mientras permanecieran unidos y hablaran un mismo idioma, nada detendría sus planes, y seguirían resistiéndose a su voluntad. Así, con la sabiduría infinita que solo Él posee, decidió intervenir. Dios, en su poder supremo, ideó una solución que no solo pondría fin al proyecto de la torre, sino que también cumpliría con su mandato original de dispersarlos por la tierra. En un acto de divina sabiduría, confundió su lenguaje, de manera que los habitantes de Babilonia ya no pudieran entenderse entre sí. Las palabras que antes fluían con claridad entre ellos se transformaron en sonidos incomprensibles, y la comunicación que había sido el pilar de su unidad se desmoronó.
Lo que hasta entonces había sido un esfuerzo colectivo lleno de armonía y cooperación, se convirtió de repente en un caos total. Los trabajadores, incapaces de entender las instrucciones de sus compañeros, comenzaron a discutir y a desconfiar unos de otros. Los sonidos que antes fluían con claridad y comprensión, como un río de palabras que unía a los habitantes de Babel, se transformaron repentinamente en un cúmulo de palabras ininteligibles. Donde antes había entendimiento y coordinación, ahora reinaba la confusión y el desconcierto. La comunicación, que había sido el fundamento esencial para la cooperación en la construcción de la torre, se desmoronó en un instante, llevándose consigo todo rastro de organización y unidad. Los trabajadores, incapaces de entender las instrucciones o los pedidos de sus compañeros, comenzaron a discutir y a gesticular en vano, sus voces mezclándose en un caos que reflejaba su creciente frustración. Sin la capacidad de comunicarse entre sí, el ambicioso proyecto que tanto los había unido llegó a un abrupto final. La construcción, que había sido su mayor orgullo y símbolo de una humanidad unida, quedó detenida, inacabada y abandonada. Los ladrillos apilados y las herramientas desechadas se convirtieron en un recordatorio tangible de su fracaso, mientras la torre, que había aspirado a tocar los cielos, permanecía incompleta, un testimonio silencioso de los límites de la soberbia humana y de los peligros de desafiar la voluntad divina. El lugar donde alguna vez se erigió la torre pasó a ser conocido como Babel, un nombre que lleva en sí mismo el eco de la confusión que marcó su destino. En hebreo, Babel se relaciona con el verbo confundir, un reflejo de cómo Dios utilizó el lenguaje para frustrar los planes de los hombres y devolverlos al camino que había trazado para ellos. La torre incompleta quedó como un recordatorio eterno de las consecuencias de la arrogancia humana y de la importancia de obedecer los mandatos divinos. Y así, lo que había comenzado como un sueño de grandeza terminó siendo una lección que resonaría a lo largo de la historia de la humanidad. Aunque la ubicación exacta de la Torre de Babel sigue siendo un misterio que desafía tanto a arqueólogos como a historiadores, el interés por desentrañar su verdadera naturaleza ha perdurado a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos han planteado la posibilidad de que esta emblemática estructura bíblica esté vinculada a los zigurats de Babilonia, aquellas impresionantes torres piramidales escalonadas que se alzaban en las antiguas ciudades mesopotámicas. Sin embargo, esta teoría, aunque fascinante, sigue siendo objeto de debate y especulación. Los zigurats, por más imponentes que fueran, no coinciden del todo con las descripciones bíblicas, y las fuentes históricas no ofrecen pruebas concluyentes que las relacionen con el relato. Así, la verdadera apariencia de la Torre de Babel permanece perdida en el enigma del tiempo. Más allá de la incertidumbre sobre su ubicación o su diseño, la historia de la Torre de Babel sigue siendo mucho más que un relato antiguo. Representa una lección universal y atemporal sobre la naturaleza humana y su relación con lo divino. Este relato nos enseña sobre los peligros de la arrogancia y la soberbia, recordándonos que los propósitos que desafían los designios de Dios, por ambiciosos o unidos que sean, están destinados al fracaso. La humanidad, aunque dotada de grandes capacidades creativas y una fuerte voluntad colectiva, debe reconocer sus límites frente a la autoridad y la sabiduría del Creador. El fracaso de la torre no fue solo la caída de un proyecto arquitectónico, fue la evidencia de que la verdadera grandeza solo puede alcanzarse cuando el hombre camina de la mano de Dios, reconociendo su soberanía y sometiéndose a su guía. Así, este episodio quedó como una lección eterna sobre los peligros de la terquedad, la arrogancia y la desobediencia. Es crucial que nuestros esfuerzos estén guiados por la dirección y la voluntad de Dios. Si los constructores de la torre se hubieran unido para cumplir con el mandato divino de esparcirse por la tierra, en lugar de resistirse a él, el desenlace de su historia habría sido muy diferente. En última instancia, la historia de la Torre de Babel nos recuerda que, aunque los seres humanos somos capaces de grandes logros, nuestras acciones deben estar alineadas con la voluntad de Dios para que tengan un resultado positivo. La obediencia, la humildad, la unidad y la buena comunicación, bajo la dirección de Dios, son los ingredientes necesarios para construir una vida que refleje su propósito y gloria. Esta historia, más allá de ser un relato sobre un evento de la antigüedad, encierra una lección profundamente relevante y atemporal. Nos recuerda que los seres humanos, aunque somos capaces de realizar grandes hazañas, debemos someter nuestras acciones y propósitos a la voluntad de Dios para que tengan un impacto positivo y duradero. Por muy impresionantes que sean nuestros logros desde una perspectiva terrenal, solo aquellos que están arraigados en la obediencia y la dependencia de Dios tienen verdadero valor en el plan eterno.
La obediencia, la humildad, la unidad y la buena comunicación son elementos esenciales para construir no solo proyectos materiales, sino también una vida que refleje el propósito y la gloria de Dios. Sin embargo, estos ingredientes no tienen un poder transformador por sí mismos si no están bajo la dirección divina. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y la necesidad de depender de Dios. La unidad nos fortalece, pero debe estar al servicio de los propósitos correctos, y la comunicación efectiva, guiada por el Espíritu de Dios, fomenta la cooperación para cumplir su voluntad. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido como este. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias y reflexiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.